Bien, ya vimos que estando en la gramática onomasiológica se llega gradualmente a la descripción estructural de la construcción con que se ha empezado, pero también naturalmente se puede entrar a la gramática semasiológica sistemáticamente, clicando aquí en Entender textos. Aquí aparece la página introductoria de la descripción semasiológica, donde dice Entender Maya, descripción estructural. Se empieza por una introducción que explica la estructura de una página descriptiva y luego sigue un capítulo que explica las bases de la gramática maya y ahora ya estamos tratando con la estructura de la lengua maya, que es naturalmente una estructura particular de esta lengua por la que se distingue de todas las otras lenguas del mundo. Aquí ya no trabajamos con conceptos universales del pensamiento y de la comunicación humanas. Y luego la gramática se subdivide según las categorías gramaticales, que son gramática nominal, gramática verbal, gramática adverbial, gramática preposicional y gramática de la oración. Los niveles de complejidad que normalmente se distinguen en las gramáticas, o sea, el nivel más bajo de la morfología y el nivel superior de la sintaxis, no se usan como criterios principales de la subdivisión, sino se usan cuando uno ya entra, por ejemplo, en la gramática verbal o en la gramática nominal. Vamos a ver brevemente la gramática nominal, solamente para ver cómo aparecen la morfología y la sintaxis. En la gramática nominal tenemos el capítulo de las unidades complejas y aquí tenemos tres niveles. El nivel de tema, que trata de la formación de temas nominales, que sería la composición nominal, la derivación nominal. Luego, el nivel de la palabra flexionada, que en este caso trata de la declinación de los sustantivos y adjetivos de la lengua maya. Y finalmente, el nivel del sintagma. Y ahí entramos a la sintaxis nominal. Lo mismo pasa con la gramática verbal, la gramática adverbial y así en adelante. Eso se explica en el capítulo de los niveles gramaticales que están viendo. Aquí tienen un cuadro que dice que todos los dominios verbal, nominal y preposicional, y hasta un cierto grado también adverbial, pero esto no está mostrado aquí, tienen la misma estructuración de complejidad. Entonces, en el estrato más bajo, es decir, más sencillo de estructuración, tenemos un mero tema, el tema verbal, tema nominal, tema de una preposición. Y pasando por los niveles de complejidad para arriba, tenemos entonces la palabra flexionada, el núcleo expandido, el grupo de núcleo indiciado, que voy a explicar en un momento, el grupo modificado, el grupo complejo y finalmente la construcción maximal. Y eso pasa de una manera muy análoga en los tres dominios verbal, nominal y preposicional. Y eso es, claro, está una peculiaridad de la lengua maya que no se repite en muchas otras lenguas. Aquí abajo tenemos el índice alfabético
de formas mayas es aquel que ya vimos y que aparece también en la gramática semasiológica, porque enterarse sobre una forma maya es naturalmente parte del enfoque semasiológico. Bien, ahora vamos a entrar en la gramática verbal, clicando aquí. La gramática verbal se subdivide en los primeros capítulos que traten de clases verbales y de los verboides, y luego la parte mayor que trata de los 3 niveles de complejidad: el tema, la palabra y el sintagma. Vamos primero a ver las clases verbales. No todas las clases verbales aparecen aquí porque este capítulo queda sin acabar, pero ya podemos ver los verbos posicionales. Aquí tenemos cómo se construyen. Se empieza por una raíz posicional, se le añade el sufijo fientivo de la lengua y se tiene un tema posicional. Por ejemplo, Haupttal consiste de la raíz hau más el sufijo fientivo tal. Y aquí abajo se da una lista de ejemplos de posicionales. Por ejemplo, Wa'tal significa estar de pie, Kutal significa estar sentado, Chital significa estar acostado, y todos esos verbos tienen una contrapartida factitiva. Entonces, al lado de Wa'tal, estar de pie, tenemos Wa'kunt, que significa poner de pie. Y lo mismo con sentarse, sentar, etcétera, etcétera. Esos son los verbos posicionales. También vale la pena ver los verbos de movimiento en orientado. Es ese conjunto de verbos, y aquí aparecen importantemente, por ejemplo, el verbo bin, que significa ir, el verbo man, que significa pasar, y algunos otros verbos que están orientados hacia una meta del movimiento, como opuestos a otros verbos de movimiento, como shimbal, que significa caminar y que no es orientado. Entonces se camina simplemente, pero sin meta. Bien, tanto sobre las clases verbales.